Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo vamos? ¿Bien? Me alegra. Por aquí trayéndoles un nuevo video en el que vamos a practicar lo aprendido anteriormente acerca de los ciclos, ¿sí? Pues nada, vamos a ello, vamos a mirar cómo podemos resolver este problema. Entonces dice así: solicitar por teclado un número entero positivo entre 10 y 90, ambos incluidos, y luego obtener el número capturado, sus divisores y la cantidad de ellos. Debe mostrar por pantalla todos los divisores y la cantidad de ellos. Muy bien, entonces nosotros inicialmente tenemos que tener presente nuestro principio de los sistemas computacionales. Entrada, proceso y salida, ¿sí? Entonces el proceso es el que vamos a hacer nosotros. ¿Cuál va a ser nuestra entrada? Un número entero positivo entre 10 y 90, ambos incluidos. ¿Y cuál va a ser nuestra salida? Debe mostrar por pantalla todos los divisores y la cantidad de ellos. Para nosotros poder diseñar la parte del proceso, debemos tener presente los requerimientos funcionales de nuestro sistema. ¿Qué son los requerimientos funcionales? Son aquellos que nos permiten que el sistema funcione correctamente, ¿sí? Sin ellos el sistema nos podría dar errores, ¿sí? Entonces miremos aquí los requerimientos. Entonces el primero, tenemos que validar que el número ingresado sea entero positivo entre 10 y 90, ambos incluidos. Si esto no se cumple, por ejemplo, vamos a verlo aquí porque es un requerimiento funcional. Si esto no se llegase a cumplir, de que el usuario, en vez de ingresarme un entero positivo, me ingresó una letra, entonces nuestro software va a generarnos un error, ¿sí? Por eso es un requerimiento funcional. Entonces ahora otro, calcular los divisores del número ingresado, ¿sí? Es lo que nos está solicitando el sistema, perdón, el problema. Entonces, como es lo que nos está solicitando el problema, nosotros tenemos que meterlo ahí como requerimiento funcional. Otro requerimiento. Entonces, calcular la cantidad de divisores del número, ¿sí? Entonces, eso también nos lo está pidiendo el problema. Y otro requerimiento sería mostrar en pantalla todos los divisores del número dado y la cantidad de divisores. Entonces, con esto nosotros estamos dando primero un alcance y segundo, estamos viendo que con estos requerimientos nuestro software va a funcionar, ¿sí? Va a poder satisfacer el problema que nos dieron. Muy bien, entonces vamos hacia adelante. Ahora lo que vamos a hacer es hacernos una idea general de lo que va a procesar nuestro sistema, ¿cierto? Entonces, recordemos que con esta figurita le estamos diciendo a la persona que lea nuestro diagrama de flujo que ahí se inicia nuestro programa, ¿verdad? Muy bien, entonces ahora con esta figura recordemos que nosotros mostramos en pantalla el texto que nosotros queramos o las variables, ¿sí? En este caso es solo texto. Entonces, y si buscásemos qué código es el equivalente en C#, podría ser un console.write, ¿sí? Console.write. Muy bien. Ahora, aquí le vamos a decir al usuario que nos digite, ¿sí? Que nos digite el número. Entonces, por eso, anteriormente le dijimos ingrese un número entre 10 y 90, se lo mostramos en pantalla. Entonces en este momento, ahora cuando llega aquí el sistema, él va a tener
que digitar un número. Ahí es donde vamos nosotros a saber si realmente el usuario digitó un número o digitó una letra o simplemente dio un enter o no sabemos en ese momento qué pasó. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es ayudarnos de algunos métodos que ya tiene C# para validar que efectivamente que lo que nos ingresó es un número que cumpla con los requisitos del sistema, ¿sí? Entonces por eso vamos aquí a colocar un condicional donde nosotros vamos a validar si el número no es un número entero o si el número está fuera del rango entre 10 y 90, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Aquí no estamos validando que el número esté entre 10 y 90. Aquí estamos validando si el número es menor que 10 o mayor que 90, ¿sí? O sea, los valores que no son válidos. Aquí en pantalla podemos ver como ese rango, ¿sí? Lo subrayado en rosa, ese va a ser el rango de valores pues en la recta real que no van a ser válidos, ¿sí? Los números que no van a ser válidos para nuestro sistema, ¿sí? Entonces, con eso, nosotros vamos a poder validar que efectivamente cuando ya no se cumpla, ya no me va a enviar este mensaje de número ingresado no es correcto, ni me va a poner a esperar a que yo digite una tecla. Aquí esperar tecla, recordemos que primero que la figurita indica que es una entrada de un dato, ¿sí? Entonces, cuando estamos diciendo ahí esperar tecla, su equivalente en C# significa console.readKey, ¿sí? Significa que le estamos diciendo al usuario, venga, presione una tecla para poder continuar, ¿sí? Es más que todo se hace porque cuando se corre el sistema lo hace tan rápido que si no le colocamos ese esperar tecla ahí, nosotros no vamos a poder leer humanamente ese mensaje, ¿sí? Entonces, por ello, lo que vamos a hacer nosotros es decirle al sistema esperar tecla para que el usuario presione una tecla y él continúe ahí sí efectivamente. Cuando ya la condición no se cumplió, pues efectivamente no me va a hacer nada, ¿cierto? Esta condición es la misma de aquí arriba. Vamos a ver que esa condición, para no volverla a recalcular dos veces aquí, ¿cierto? La vamos a guardar, ese valor lo vamos a guardar en una variable y esa variable es la que se va a evaluar acá, ¿sí? Y acá. Este no es un condicional. Esto ya aquí no es un condicional. Esto aquí es una estructura, ¿sí? Una estructura de repetición. ¿Cuál? La do while, porque cuando este valor se cumple, él viene y vuelve y repite, ¿sí? Repite tantas veces esto se siga cumpliendo, ¿sí? Es decir, si el usuario aquí teclea una A o un 8 o un 500, ¿sí? Valores que no son válidos, él va a seguir repitiendo una y otra vez este proceso hasta aquí, hasta que el usuario realmente digite el valor válido, ¿sí? Entonces, cuando ya esto ya no se cumple, pues viene aquí y continúa con el proceso normal, ¿sí? Entonces, aquí, ¿qué le estamos diciendo? Que vamos a iniciar un contador. Ese contador es el que nos va a contar cuántos números son divisibles, ¿sí? Entonces, ahora le vamos a decir que me muestre en pantalla
los números divisibles son, ¿sí? Porque ahora los vamos a imprimir. ¿Cómo los vamos a imprimir? Vamos a hacer uso de un ciclo for, ¿sí? Ahora vamos a hacer uso del ciclo for. Entonces, lo inicializamos nuestra variable i en 1 y vamos a hacer que vaya hasta el número que nos dio el usuario aquí, ¿sí? El número que nos dio el usuario aquí, ¿cierto? Entonces, la i va a incrementar de 1 en 1 hasta llegar a cumplirse esta condición que vemos acá. Entonces, viene aquí y nos encontramos con este condicional. Este condicional lo que le va a decir es, bueno, el número es divisible entre i, o sea, el valor, por ejemplo, si fuera 1, el valor que me dio el usuario es divisible entre 1. Este operador, que es el porcentaje, es el operador resto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace? En una división, nosotros sabemos que tenemos un cociente, ¿sí? Y sabemos que tenemos un resto y un divisor, ¿cierto? En este caso, nosotros, si no obtenemos un resto, significa que la división dio exacta. Y si la división es exacta, significa que ese número es divisible para el número dado de nosotros, ¿sí? No sé si me hice ahí entender, es simplemente el resto de la división. Ese operador, que normalmente le llaman mod, lo que calcula es el resto de la división entre número e i, ¿sí? Si ese resto da 0, viene aquí, significa que es divisible y lo muestra. Y aumentamos en 1 a contador, ¿sí? Aumentamos en 1. Recordemos que este más significa que incrementa de 1 en 1, ¿sí? Cada vez que se ejecute. Pero si no se cumple, no hacemos nada, ¿sí? Vea que si no se cumple, no hacemos nada y volvemos a incrementar aquí el valor de i para ya venir aquí a hacer 2, luego cuando i vale 3, luego cuando i vale 4, luego cuando i vale 5 y así sucesivamente hasta que llega a ser menor que el número, ¿sí? Cuando ya tenemos esos divisores, ya los hemos mostrado en pantalla, lo único que nos queda es mostrar el valor del contador, porque él va a ir aumentando a medida que vaya encontrando aquí números que sean divisibles completamente y que tengan un resto igual a 0, ¿cierto? Entonces, cuando esta va aumentando, al salir del for, ¿cierto? Al salir del ciclo for, ya contador ya no aumenta más y entonces esa va a ser la cantidad de divisores. Y con eso nosotros estaríamos mostrando cuántos divisores tiene nuestro número dado, ¿sí? Debemos tener pendiente entonces varias cositas. La primera, que esto es el equivalente a un console.write, ¿sí? En C#, que esto es un console.readline, ¿sí? Que esto es un condicional, se escribe if, ¿sí? Que lo de aquí, el número no es un número entero, vamos a usar un método que se llama tryparse, que lo que nos va a hacer es efectivamente evaluarnos si puede convertir el valor dado acá a un número entero o no, ¿sí? Si lo logra convertir, nos da un verdadero, y si nos da verdadero, entonces esto ya no lo ejecuta, ¿no? Porque recordemos que aquí no es un número entero, ¿sí? Es decir, que cuando el método tryparse nos regresa un valor verdadero,
ya no se va a ejecutar este condicional, sino que se va a venir por aquí, por el no, ¿sí? Y cuando nos regrese el falso, pues ahí sí se va a venir por aquí, ¿sí? Nosotros a ese método le vamos a tener que colocar el negado, ¿sí? Para que se venga por el valor de verdad cuando sea incorrecto el número y se venga por el valor no cuando el número sea correcto, ¿sí? Es un poquito ahí, es para poder nosotros ubicarnos efectivamente bien y ahorrarnos código, ¿sí? Y ahorrarnos código. Por eso lo hacemos con los negativos, ¿sí? O con los negados de las proposiciones. Eso lo podemos estudiar mejor en el canal de Chejimar, ¿sí? Allá pues vas a poder ver un poco más de lógica matemática, que es la que nos va a ayudar pues a entender un poquito de lo que son las proposiciones y los valores de verdad. Muy bien. Aquí tener en cuenta también que esto también es un console.readKey, ¿sí? Entonces que en el equivalente de C# y que efectivamente pues aquí simplemente es una asignación. Que aquí esto estamos evaluando los números que no son correctos. Aquí este condicional realmente está evaluando todo lo que no es correcto. Si no es correcto, se va a ir por el valor de sí, ¿sí? Este no es el condicional, este es el ciclo. Entonces, este condicional y el ciclo van a evaluar efectivamente todo lo que no es correcto. Tengámoslo bien presente. Todo lo que no es correcto se va a ir por el valor verdadero, ¿sí? Y todo lo que es correcto se va a ir por el valor falso, es decir, por el no, ¿sí? Todo lo que es correcto se va a ir por el no. Es decir, que se va a salir del ciclo cuando esta condición ya no se cumple. Es decir, cuando el número dado es correcto. Muy bien, entonces vamos a dejar hasta aquí el video para que en el próximo video nosotros nos podamos concentrar efectivamente, completamente en el código y podamos revisar paso a paso cómo podemos pasar de este diagrama a código en C#. Espero que les haya gustado. No olviden que la mejor manera de dar las gracias es suscribirse al canal, dejarnos un buen comentario y dejarnos su manita arriba. Nos vemos hasta la próxima.